Muy feliz sábado, mis queridos hermanos. Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Sí, sí, buenas noches. Yo sé, de repente es lo primero que van a notar, que porque hay luz allá afuera. Ahorita les explico. Pero buenas noches, especialmente si nos está viendo en vivo. Si nos está viendo después en otro día, pues obviamente no aplica. Pero esto está sucediendo, esto se está viendo por primera vez en un viernes de noche, entrando a las horas del sábado. Así que esperamos de que todos estén bien, estén bajo la bendición de Dios, que cada uno de ustedes se sienta protegido, guardado, bendecido, todas las cosas que Dios nos puede dar. Gracias por estar conectados con nosotros esta noche en nuestro viernes de estudio. Yo sé que muchos de ustedes se han conectado con nosotros por muchísimos viernes ya durante este año. Y honestamente aprecio su apoyo, ¿verdad? Y de parte de nuestra iglesia apreciamos que lo poco que hacemos como iglesia de Inland Spanish llegue a ser bendición para ustedes. Mientras algunos se van conectando, vamos a hacer algunos anuncios. Y ahorita les explico por qué afuera está de día, porque ustedes pueden ver eso. Pero vamos a pasar rápidamente a algunos anuncios, especialmente hoy 9 de octubre, mañana sábado 10 de octubre, como ustedes pueden ver. Tenemos a la escuela sabática por nuestro hermano Jesús Porras, ¿verdad? Y su familia acerca del tema, el repaso de la lección, la familia. Así que esperamos verlos a esa hora, conectados con nosotros a las 11 de la mañana. El culto divino, estamos celebrando el niño adventista. Realmente el día del niño era el sábado pasado. Por algunas razones no pudimos hacerlo exactamente el 3 de octubre, pero hoy 10 de octubre lo vamos a hacer, o mañana 10 de octubre lo vamos a hacer. Y es un programa especial donde los niños van a estar presentando un culto divino especial. Y de paso, importante que ustedes sepan, ¿verdad?, de que con la pandemia muchas diferentes cosas han sucedido y los niños han sido afectados con eso, pero mañana hay un día especial y esperamos de que ustedes se puedan unir con nosotros. Ustedes pueden ver también allí la Sociedad de Jóvenes va a ser a las 5 en presencia en la propiedad de la iglesia, en las afueras del edificio, como hemos acostumbrado ya por 3 sábados, y esperamos, todos están invitados, ¿verdad? Pero esperamos que puedan estar ahí, disfrutar de una sociedad de jóvenes. También terminando esa reunión, hay una reunión importante para los miembros de la iglesia, ¿verdad? Estamos en el proceso de comisión de nombramientos, así que invitamos de que estén presentes para eso. Y como pueden ver, el lunes 12 de octubre tenemos el devocional por el pastor Daniel Rumril, la fe de la viuda de Sarepta. El martes el doctor Sandoval tendrá los momentos de oración, y el miércoles 14 de octubre el pastor Daniel Rumril nuevamente tendrá Génesis capítulo 39, José el mayordomo fiel. Así que eso en sí son nuestros anuncios. Hay un anuncio más, lo comparto, ¿verdad? Pero no lo pongo aquí porque no está en el canal de YouTube de la iglesia, sino en canal diferente, ¿verdad? Es en nuestro canal de Keep Calm and Advent On, que estamos tratando de hacer eso para poder alcanzar a los jóvenes un poco mejor. Y mañana vamos a estar hablando de la relevancia. Muchas veces las iglesias hablan de que tenemos que ser relevantes, pero ¿será que hay peligros con eso? ¿Será que hay cosas que nos tenemos que cuidar? ¿Qué es lo bueno, qué es lo malo con la relevancia, verdad? Nuestros muchachos escuchan bastante eso. Así que mañana a las 3 de la tarde en nuestro canal de Keep Calm y Advent On vamos a estar escuchando eso. Así que de nuevo, no va a ser en el canal de Inland Spanish, sino en el canal de Keep Calm. Su servidor va a estar participando, y el que quiera unirse a nuestra conversación allí a las 3 lo puede hacer, ¿verdad? Así que menciono eso porque sé que algunos de nuestros jóvenes, ¿verdad?, participan de esta conversación. Muy bien. Ok. Hoy nosotros continuamos nuestros estudios del libro de Apocalipsis y nuestra serie, como ustedes saben, titulada El último aviso al mundo. Hoy nosotros vamos a tener el estudio número 25, sí, 25, y todo realmente enfocado en esos capítulos 12, 13, en particular 14 de Apocalipsis. Pero yo sé que tenemos mucho que repasar esta noche, así que vamos a entrar rápidamente al resumen. Pero antes del resumen, ¿por qué está de día afuera? Bueno, esto no es exactamente en vivo, esto es pregrabado, aunque ustedes lo están viendo por primera vez a la misma hora. Y la razón es porque hoy tenemos un estudio importante, un estudio que queremos que no haya ninguna interrupción. Mi internet no es tan bueno, hago lo que puedo, ¿verdad? Especialmente los martes, pero en este caso prefiero darles a ustedes un estudio completo, donde no hay interrupción, no se vaya a cortar la señal. Usted puede después regresar si tiene que repasar algo más. Y no tenemos esa presión, ¿verdad? Más bien esto pregrabado
y esperamos con Dios que usted no tenga ningún problema con su internet para que se mire bien, ¿verdad? Pero por eso también al principio usted, si lo está viendo en YouTube, miró 2 minutos así de un video donde había un reloj, ¿verdad? Contando el momento que íbamos a comenzar, y es porque YouTube es el que está pasando esto a esta hora, ¿verdad? Lo hemos subido a YouTube y entonces YouTube lo deja ir a las 7:30 o lo comienza a pasar a las 7:30. Entonces esos 2 minutos no son nuestro video, sino video de ellos. Pero lo estamos haciendo así, ¿verdad? Lo estoy grabando durante el día para que cuando ustedes lo miren no haya ninguna interrupción. No se preocupen por el sol, lo importante es lo que vamos a estar estudiando, ¿verdad? Y si ustedes se recuerdan, la semana pasada nosotros continuamos el estudio que se nos había interrumpido hace 2 semanas. Y fue cuando nosotros comenzamos a ver realmente la función y el propósito del don profético en la Biblia. Yo tengo aquí, básicamente, esto lo pasé la semana pasada, pero es bueno que ustedes lo miren. Esto fue lo que nosotros estuvimos analizando. Estas fueron las 2 preguntas, ¿verdad?, de nuestro enfoque del estudio pasado y este estudio. Y queríamos contestar 2 preguntas. Primero, ¿cómo se ha manifestado el don de profecía en la iglesia o en el pueblo de Dios? Y la segunda pregunta, que es la que nos enfocamos hoy, ¿cómo se ha manifestado el don de profecía en la Iglesia Adventista del Séptimo Día? En particular, hablando de Elena de White. Entonces, en nuestro estudio en la semana pasada, nosotros, al ver la función y el propósito del profeta, vimos lo siguiente, ¿verdad? Este es un resumen sencillo. En primer lugar, el profeta es portavoz de Dios, ¿ok? Es decir, es el mensajero de Dios. En segundo lugar, el profeta edifica a la iglesia, ¿verdad? Eso de nuevo lo vimos en los textos, en particular en 1 Corintios capítulo 12. También vimos que el don profético ha estado presente a través de la historia del pueblo de Dios. Vimos la trayectoria de este Moisés hasta el libro de Apocalipsis, cómo se va manifestando el don profético. Y finalmente el libro de Apocalipsis nos dice que en el tiempo del fin, Dios va a renovar, si pudiéramos ponerlo de esa manera, o va a traer nuevamente, o sencillamente se va a manifestar continuamente el don profético, en particular en el remanente. Y es a esto donde nosotros caímos a la siguiente conclusión, una conclusión importante que hicimos la semana pasada, que es que el remanente en el tiempo del fin guardará todos los mandamientos de Dios y se manifestará el don profético en su medio. Ahora recuerden, cuando hablamos del remanente, 2 características son importantes, identifican el remanente, tanto guardar los mandamientos de Dios como la manifestación del don profético. ¿Qué significa? Escúchenme bien en esto, ¿verdad? ¿Qué significa? Que si por alguna razón tenemos un grupo de personas que guardan los mandamientos de Dios, pero no se ha manifestado el don profético entre ellos, no es remanente. Viceversa lo mismo, si tenemos un grupo de personas que clama tener el don profético, pero no guarda los mandamientos, no es remanente. Entonces el remanente tiene que tener ambas características presentes en su práctica, ¿verdad? Ninguna iglesia es perfecta, ningún grupo es perfecto, pero en práctica, en intención, esto tiene que estar presente ahí. Así que nuestro estudio esta noche es la segunda parte de lo que nosotros vimos la semana pasada. Y nosotros estaremos viendo cómo el don profético se ha manifestado ahora en la iglesia adventista del séptimo día en estos últimos días. Y de nuevo, en particular, hoy vamos a hablar de Elena de White. Y el título de nuestro estudio hoy es, como era la semana pasada, ¿verdad? Se los ponemos aquí rápidamente. Aquí está el estudio, perdón, aquí, ok. Es el espíritu de profecía en la iglesia adventista, parte 2. Ok, ahí está, parte 2. Así que vamos a comenzar esta noche con este estudio. Es un estudio importante, no va a ser un estudio fácil. Yo les invito que ahorita usted agarre una libreta, si es que apunta notas, ¿verdad? O en su teléfono va a apuntar notas. Trate de eliminar toda distracción. Vamos a tratar de enfocarnos y vamos a pedir que el Espíritu Santo nos ayude en eso. Así que les voy a pedir que por favor inclinen su rostro conmigo. Vamos a pedir que el Espíritu Santo esté presente y nos guíe a la verdad. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias. Gracias por permitirnos estar aquí.
Gracias porque sabemos de que a través de este medio podemos estudiar. Aquí tenemos la tecnología presente para eso y agradecidos contigo que nos permites esto. Y a todos mis hermanos, gracias porque están conectados con nosotros, listos para estudiar. Te pido que los bendigas en este momento, que me bendigas a mí en este momento también al exponer la palabra, al repasar puntos históricos. Pero más que nada, pedimos tu dirección, que nos lleves a la verdad necesaria para esta noche. Gracias por estar con nosotros. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien, nuevamente, gracias mis hermanos por conectarse. Si usted se está preguntando por qué está de día afuera, es porque tuvimos que grabar esto de antemano para asegurarnos de que usted tenga un estudio sin interrupción. Y hoy en particular eso es muy importante, ¿verdad? Pero no se preocupen, esperamos de que todos van a ser bendecidos, no importa la hora que se haya grabado esto. Pero muy bien, la semana pasada nosotros terminamos reconociendo que una de las creencias fundamentales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, de nuestra iglesia, tiene que ver directamente con el don de profecía. Y estamos hablando de la creencia fundamental número 18. Si lo fuéramos a poner en orden como está escrito en el documento oficial, son número 18 de las 28 creencias fundamentales, que tiene como nombre el don de profecía. Lo leímos la semana pasada, pero vamos a leerlo una vez más para que ustedes lo puedan ver. Y dice esta creencia, vamos a ver si aquí está, perfecto. Dice, las Escrituras dan testimonio de que uno de los dones del Espíritu Santo es el de profecía. Este don es una señal identificadora de la iglesia remanente y creemos que se manifestó en el ministerio de Elena de White. Sus escritos hablan con autoridad profética y proporcionan consuelo, dirección, instrucción y corrección a la iglesia. También establecen con claridad que la Biblia es la norma por la cual debe ser probada toda enseñanza y toda experiencia. Ahora, lo que ustedes están viendo ahorita en la pantalla, esta creencia número 18 de nuestras creencias fundamentales, hace básicamente 3 puntos, ¿ok? 3 puntos importantes en esta creencia. El primero es que uno de los dones del Espíritu Santo es el don de profecía. Ese es uno de los dones. Y eso ya lo hemos visto en la Biblia, lo vamos a ver en un momento también, pero eso ya está establecido bíblicamente en nuestros estudios. El segundo punto es que esta es una señal identificadora del remanente y eso también ya lo hemos visto, especialmente Apocalipsis 12:17 y este asunto de Apocalipsis 19:10, donde el testimonio de Jesucristo es también el espíritu de la profecía. Pero el tercer punto es que este don profético, creemos como iglesia, que se manifestó en Elena de White. ¿Okay? Y generalmente los primeros 2 puntos fácilmente se pueden comprobar de las Escrituras. Lo hemos visto en las últimas 2 semanas, especialmente cuando analizamos lo que significa literalmente el espíritu de la profecía en la Biblia. Pero sin abundar mucho en eso, ¿verdad? El gran desafío que nosotros tenemos es el tercer punto, el punto de que Elena de White, en ella se manifestó el don profético. Y la pregunta realmente que nosotros queremos hacer esta noche es ¿por qué es que creemos que el don de profecía se manifestó en Elena de White? ¿Por qué? ¿Verdad? ¿O qué fue lo que llevó a que todo esto sucediera? Ahora, obviamente para nuestra iglesia es una pregunta importante. Para mí es una pregunta importante como adventista del séptimo día. Y tiene que ser importante. Si no es importante para usted, tendría que preguntar, ¿verdad? ¿Cómo es que usted mira a su herencia histórica como adventista del séptimo día? En particular, si usted es adventista del séptimo día y no considera los escritos de Elena de White importante, mi pregunta sería ¿por qué? ¿Verdad? Y tuviéramos que tener un análisis después de este estudio para ver qué es lo que está pasando, porque hay algo malo ahí, ¿verdad? En la fe adventista, por lo menos. Pero reconocemos que esto también es un punto controversial para muchos otros cristianos de otras denominaciones. De repente, usted no está viendo, no es adventista, usted dice, oye, eso de que ustedes tienen profeta suena raro. Yo entiendo, ¿verdad? Y algunos hasta ven el papel de Elena de White en la historia de nuestra iglesia como un obstáculo para unirse a la iglesia adventista. Y las preguntas vienen a nosotros y es,
hey, ¿y por qué ustedes creen en esto? ¿Y cómo, verdad? Y hay preguntas y a veces no podemos responder correctamente. Ahora, para poder explicar por qué nosotros creemos lo que creemos de Elena de White, nosotros tenemos que establecer 4 puntos importantes, sencillos, ¿verdad? Que la Biblia nos enseña del don de profecía, que lo que hacen es abrir la puerta a la posibilidad de que alguien como Elena de White pudiera llegar a ser profeta en estos tiempos o en los tiempos cuando ella profetizó. Ahora, estos textos no van a comprobar de que ella es profeta de Dios, ¿ok? Estos no son textos que dicen, mira, ahí dice, ¿verdad? Elena de White es profeta de Dios, no. Pero sencillamente lo que queremos es establecer una base bíblica, que creo que ya lo hemos hecho, pero lo vamos a hacer más claro hoy, que nos indica a nosotros que es posible que Dios levante profeta en la forma como lo hizo con Elena de White. Ahora, no, estos puntos salen de textos, principalmente de textos que hemos visto en el pasado, ¿verdad? Así que no va a ser nada nuevo para ustedes necesariamente, pero en la manera como nosotros resumimos estos puntos sí lo va a ser. Ahora, el primer lugar donde nosotros tenemos que sacar un punto importante es en 1 Corintios capítulo 12, versículos 7 al 11. Y vamos a buscar ahí en nuestras Biblias 1 Corintios 12, 7. Ustedes conocen este texto porque ya lo hemos leído. Y ahí está subrayado este asunto de profecía. ¿Qué es lo que dice el texto? 1 Corintios 12, 7. Dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces, ¿cómo se manifiesta el Espíritu? Dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, y a otro, dice, el hacer milagros. Y aquí viene lo importante, ahí está en amarillo, a otros profecía. Ahora, ¿por qué mencionamos este texto? Porque, nuevamente, una de las manifestaciones del Espíritu Santo en la iglesia, especialmente hablamos de la iglesia en el tiempo de los cristianos, es el don de profecía. Y Pablo claramente está estableciendo esto en el texto, ¿verdad? Hay muchas diferentes cosas que el Espíritu puede dar, pero una de las cosas que da el Espíritu es el don de profecía. A algunos se les da la habilidad, la manifestación profética. Ahora, si somos más específicos, el don de profecía se puede manifestar a través de la obra o del ministerio de un profeta. ¿Okay? Quiero que ustedes noten esto. Vamos a abrir una segunda Biblia aquí. Aquí está. ¿Okay? Y vamos a comparar esto con Efesios capítulo 4, versículo 11. Ahora, aquí está hablando de la manera como Dios ha constituido a su iglesia. Y en el proceso, noten lo que él dice en Efesios capítulo 4, versículo 11. Ahí está el texto. Dice que él mismo, Dios mismo, a través de su Espíritu Santo, constituyó a unos apóstoles, a otros, noten, ojo, profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Nosotros sabemos que en la iglesia existen estas cosas, ¿verdad? Pastores, maestros, evangelistas, apóstoles en aquel entonces existían, ¿verdad? Y ahora nosotros encontramos que el profeta también es una obra, es un ministerio dentro de la misma iglesia. Entre los ministerios que se manifiestan en la iglesia, no solo está el pastor, no solo está el maestro, pero también está esta idea de profeta. Ahora, no es que todos van a ser profetas, ya hemos hablado de eso, no todos son profetas. Y si usted ve la historia de Israel, generalmente casi nadie es profeta. Dios levanta a dos personas, ¿verdad? Para ser profetas al pueblo de Dios en cierto tiempo. Tiene que ser así, ¿verdad? Para que el mensaje sea comunicado claramente. Pero la idea es que Dios puede levantar profeta en nuestro medio. No solo da el don de profecía, pero también da la función de profeta. Así que no solo estamos viendo don profético, sino también estamos viendo profetas a la misma vez. Entonces, de aquí nosotros sacamos a nuestro primer principio o punto, ¿verdad? Importante, y es el siguiente, ¿verdad? Estos son los 4 puntos importantes del don de profecía. El primero, me voy a quitar ahí para que ustedes no me estén viendo. Perfecto, es que el Espíritu Santo puede levantar profetas en la iglesia. Eso es claro, eso está de acuerdo a las Escrituras. Muy bien. Regresemos a nuestras Biblias ahora. Aquí ahora vamos a ir a nuestro segundo punto que se va a encontrar en Amós capítulo 3,
versículo 7, otro texto que conocemos muy bien, Amós 3:7. Lo hemos leído antes, que es lo que dice el texto. Dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. ¿Okay? Dios no va a hacer nada sin revelar su secreto. ¿A quiénes? A los profetas. Y además el versículo 8 dice, si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Ahora, este texto lo hemos usado antes y lo hemos dicho antes, el punto que vamos a hacer. Pero Dios escogió a los profetas para comunicar sus mensajes divinos al pueblo. Este es el método preferido de Dios. Y Dios puede hacer cualquier cosa, pero usa a los profetas para revelar sus secretos. Y obviamente cuando Dios habla, dice el texto, entonces el profeta profetiza. Es claro entonces que cuando nosotros vemos la presencia de los profetas a través de la historia del Antiguo Testamento, es lo que este texto está diciendo. Dios, ¿verdad? Haciendo sus obras, haciendo sus cosas, sin que primero se lo revele a sus profetas. Y de paso, esto se ve claramente en no solo el Antiguo Testamento, pero también en cómo la Biblia en el Nuevo Testamento se refiere del Antiguo Testamento. En aquel entonces, recuerden que la Biblia era, el Antiguo Testamento era la Biblia de los del Nuevo Testamento. Y entonces cuando ellos están escribiendo de la Biblia, ellos en muchas ocasiones se refieren al Antiguo Testamento como la ley y los profetas, porque miraban que la palabra de Dios vino a través del don de profecía, a través de los profetas. Por tanto, aquí regresamos a nuestro siguiente punto. Por tanto, nosotros no solo sabemos que el Espíritu Santo puede levantar profetas en la iglesia, la Biblia nos está diciendo que Dios levanta a los profetas ¿con qué propósito? Para comunicarse directamente con su pueblo. ¿Lo ha hecho en el pasado? Absolutamente. No nos debe sorprender entonces si lo va a hacer en nuestros tiempos. ¿Okay? Entonces ahí van nuestros dos puntos. Muy bien. Nuestro tercer punto va a salir de Joel 2:28. Ahora, Joel 2:28, otro texto que hemos leído. ¿Okay? Y dice el texto, y después de esto, entonces hablando en un tiempo del futuro, ¿qué es lo que Dios va a hacer? Derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y continúa Dios diciendo en el versículo 29, vamos a ponerlo aquí, dice, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Ahora, este texto fue importante en el último estudio porque se recuerdan que hubo un periodo de silencio de alrededor de 450 años entre lo último que se escribió en el Antiguo Testamento o profetizó en el Antiguo Testamento hasta la llegada de Cristo Jesús, alrededor de unos 450 años. Pero Dios aquí está prometiendo de que el don profético nuevamente iba a surgir. Y quiero que ustedes noten, y esto para mí es muy importante, especialmente en la conversación que estamos teniendo hoy, es de que el texto dice que los que van a profetizar son hijos y hijas. Y aquí nuevamente dice siervos y siervas. Es decir, de acuerdo a los versículos 28 y 29, el don de profecía puede caer tanto sobre hombres como mujeres, ¿verdad? Eso no hay ningún problema. De paso, si usted dice, oh no, esto se cumplió en el tiempo de los apóstoles. Bueno, el contexto dice también, si nosotros continuamos leyendo el versículo 30 y 31, dice, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. En otras palabras, lo que estamos viendo en estos versículos aquí, estamos hablando del tiempo del fin. Y estamos hablando de este momento justo antes del tiempo del fin, donde Dios va a levantar el don profético nuevamente entre su pueblo. Pero aquí llegamos nuevamente al tercer punto que queremos hacer, al tercer punto que queremos hacer, ¿verdad? Que es el siguiente. Además de lo que tenemos ahí en la pantalla, es que tanto hombre como mujer, de acuerdo al texto, puede ser usado como profeta. ¿Okay? Paso, esto está apoyado en Lucas capítulo 2, donde vemos profetizas, y en el libro de Hechos también, donde vemos profetizas. Ahora, el último punto tal vez es el punto que ustedes están más
familiarizado, ¿ok? Yo creo que ustedes conocen este punto muy, muy bien, porque viene de los versos que hemos leído en el libro de Apocalipsis, en Apocalipsis 12, 17 y Apocalipsis 19, 10. ¿Ok? Ustedes reconocen estos textos, vamos a leerlos por cualquier cosa, ¿verdad? Aquí estamos, nuestra Biblia, y vamos a ir a Apocalipsis 12, 17. Hablando del remanente, que es lo que dice el texto. Dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y si ustedes se recuerdan, abrimos una segunda Biblia aquí, ¿ok? Para hacer la comparación y la conexión claramente. Apocalipsis 19:10, viene Juan y va a adorar al ángel. El ángel lo para y le dice, yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, el ángel le dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo. Dice, y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, ¿por qué? Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ahora, nosotros hemos estudiado estos textos, no vamos a abundar rápidamente, pero ¿por qué es importante este texto? Porque si ustedes notan, ¿verdad? Estamos hablando del tiempo del fin y por tanto, entonces aquí vamos a hacer nuestra cuarta y última conclusión. Es la siguiente, que el don profético, no, de acuerdo a estos textos, el don profético se manifestará nuevamente en el tiempo del fin en un grupo de creyentes que guarda los mandamientos de Dios. Ahora yo quiero que usted note estos 4 puntos que tienen en la pantalla, ¿ok? Obsérvelos muy bien, léalos nuevamente. Que el Espíritu Santo puede levantar profetas en la iglesia. Dios levanta a los profetas para comunicarse directamente con su pueblo. Tanto hombre como mujer puede ser usado como profeta. Y el don profético se manifestará nuevamente en el tiempo de fin, en un grupo de creyentes que guarda los mandamientos de Dios. Ahora, ninguno de los textos que nosotros leímos, ninguno de ellos, comprueba que Elena de White es profeta. ¿Okay? Eso es claro. Yo no estoy diciendo que esto, mira, aquí está y ella es profeta. No. Tampoco comprueba que ella tuvo el don profético. Pero sí abren nuestras mentes a la posibilidad de que Elena de White pueda ser profeta. El hecho de que Dios le dé a una mujer el don profético en el tiempo del fin, a una mujer que pertenecía a un grupo de creyentes que quería guardar todos los mandamientos de Dios, es decir, que estaban en armonía con la palabra de Dios, con los mandamientos de Dios, suena que la Biblia da permiso para eso. Hay condiciones, obviamente, pero abre la puerta a la posibilidad. Lo menos que podemos decir hasta este punto es que los primeros cristianos no hubieran tenido problema con una persona como Elena de White. Mujer, profetiza, ¿verdad? Demostrando el Espíritu de Dios, trabajando así a través de ese don profético y en armonía con las Escrituras. Los primeros cristianos no hubieran tenido problema con eso. Y por tanto nos abre la posibilidad, y especialmente hoy que estamos viviendo en el tiempo del fin, que Dios pueda levantar a un profeta en nuestro medio. ¿Okay? La Biblia da permiso para eso. Muy bien. Curiosamente, aunque esto es claro en las Escrituras, porque yo no miro problema de comprender esto, espero que esto sea claro para ustedes. Pasados los años, el don profético, o por lo menos la función de los profetas en la iglesia, por lo menos eso, ¿verdad? Se comenzó a disminuir. Imagínense eso, ¿verdad? Comenzó a desaparecerse, especialmente cuando llegamos al tiempo de la iglesia del medioevo. Ahora, claramente, la iglesia del primer siglo creía en el don de profecía, porque está escrito en el Nuevo Testamento. Eso no es problema para ellos. También creía en la función de un profeta, la manera como el profeta edifica a la iglesia. Eso no es problema del todo. Pero hay 2 cosas que contribuyen a la desaparición del don profético en la iglesia. 2 cosas que contribuyen. Y se los voy a poner aquí en la pantalla. ¿Okay? ¿Cómo es que el don profético se desaparece? Y realmente no es que el don profético se desaparece, sino que eventualmente se disminuye en la iglesia popular. Quiero que noten lo siguiente, ¿ok? 2 cosas. En primer lugar, el abuso del don profético llegó a ser problemático en la iglesia.
Y segundo lugar, la institucionalización de la iglesia, es decir, la forma o en el momento que la iglesia se comienza a ser institución. ¿Okay? Y yo quiero hablar un poquito de estas dos cosas. Vamos a entrar a un segmento de historia ahorita, así que pongan la atención, ¿verdad? Para que sigamos la línea histórica en estas cosas. Primeramente vamos a hablar de este asunto del abuso del don profético. Este primer problema que llega a disminuir, este es el punto, llega a disminuir la importancia que la iglesia le da al don profético. Cuando nosotros vemos un poquito de los tiempos antiguos, en particular lo que el Antiguo Testamento nos presenta, nosotros sabemos que hay dos tipos de profetas. ¿Okay? ¿Cuántos tipos? Dos tipos de profetas y solamente dos. En el Antiguo Testamento nosotros tenemos a profetas de Dios y tenemos profetas falsos. ¿Okay? Así que tenemos profetas de Dios, esos son los verdaderos profetas que vienen de parte de Dios, llamados por Dios, y hay también profetas falsos. Si Dios venía, ¿okay? y levantaba a un profeta verdadero, llamaba a un profeta entre el pueblo con un mensaje divino, el enemigo no nos sorprende que va a levantar un profeta falso con un mensaje de engaño entre el pueblo. ¿Okay? Ambas realidades o ambas cosas es parte de la realidad espiritual de nuestro mundo. Hay profetas verdaderos de Dios y hay profetas falsos, como ustedes están viendo aquí en la pantalla. Y curiosamente, los primeros cristianos se encontraron con el mismo desafío. Este asunto de verdaderos profetas y falsos profetas, o de profetas de Dios y profetas que no venían de Dios. Por ejemplo, cuando nosotros vemos la Biblia, y vamos aquí rápidamente a examinar esto, cuando nosotros vemos la Biblia, por ejemplo, en Mateo 24:11, ¿qué es lo que Jesús dice? Claramente, hablando del futuro, tanto de la destrucción de Jerusalén como el tiempo del fin. Dice que muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Ustedes notan que claramente Jesús dice, hey, van a haber falsos profetas, eso es claro. ¿Verdad? Van a haber personas que van a decir, yo tengo el don profético, y realmente están abusando de lo que es el verdadero don profético. Están repartiendo mentiras, engañando a las personas, pero son falsos profetas. ¿Okay? Profetas que no están diciendo la verdad, pero hay un abuso aquí de ese don profético o del supuesto don profético en ellos. Nosotros curiosamente vemos que esto se comienza a cumplir en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Okay, vamos a cerrar esto aquí para no confundirnos. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Este todavía se está escribiendo en el primer siglo. Y noten lo que Pedro escribe. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Así que el problema del falso profeta, del falso maestro, de la persona que falsamente habla por Dios o dice que tiene un mensaje divino de Dios, es algo que ya está presente en el primer siglo del cristianismo. Ahora, este problema de falsos profetas falsos, o personas que clamaban tener el don profético solo para enseñar cosas equivocadas, se multiplica a través de los siglos. Eventualmente, la iglesia tiene que poner parámetros, ¿verdad? Tiene que decir, hey, así es como vamos a distinguir entre un profeta verdadero y un profeta falso. Mientras más salen profetas que predican un sinnúmero de cosas, más restricciones ponía la iglesia acerca de cómo funcionaba este don profético. Y eventualmente manifestaciones del Espíritu en forma de visiones o mensajes proféticos, como lo vemos en la Biblia, ¿verdad? Son vistos con mucha sospecha. La iglesia comienza a decir, no, no podemos confiar en eso, ¿verdad? Porque muchos otros se habían levantado diciendo lo mismo. Así que las restricciones comienzan a poner, y cuando hay más restricción, hay más sospecha. Cuando hay más sospecha, entonces se le da menos importancia en el proceso. Así que comenzamos a ver que el don profético se comienza a disminuir en la iglesia. Por lo menos la importancia del don profético se comienza a disminuir
mientras van pasando los siglos. Además, si nosotros fuéramos a incluir a lo que sucede alrededor del tercer siglo de la iglesia cristiana, cuando se declara que el canon de la Biblia está cerrado, no que ellos formaron el canon, pero ya los libros que la iglesia usa, ¿verdad? Y considera libros inspirados, está cerrado esto. Entonces, esta idea de que puede venir un profeta con revelación de Dios directa a él, no, he visto todavía con más sospecha, ¿verdad? Porque si ya la Biblia está cerrada, ¿cómo va a venir otro profeta y agregarle cosas a ellos? Por lo menos esta es la mentalidad que está entrando en ese entonces. Entonces, lo único que se reconoce como don profética o que se va desarrollando como lo único que podemos decir que es don profético es lo que ya está escrito en la Biblia. Y se comienza a tener un concepto de que los profetas fueron algo del pasado. No del futuro, no del presente, sino ya. El tiempo de los profetas ya terminó. Ahora, ese es el primer problema, el abuso del don profético. El segundo problema o segunda condición que surge en la iglesia que limita o disminuye el don profético en la iglesia es la formación de la iglesia como institución. Ahora, nosotros sabemos que originalmente los cristianos fueron perseguidos a través de todo el Imperio Romano. Los cristianos eran grupitos pequeños, ¿verdad?, que estaban tratando de sobrevivir, pero eventualmente la iglesia crece hasta llegar a ser una iglesia internacional, una iglesia institucionalizada, especialmente cuando llegamos al tiempo de Constantino, ¿verdad? Yo quiero que ustedes noten esto que les tengo aquí en la pantalla. Y este es un dibujo representando el concilio de Nicea, que estamos hablando del cuarto siglo. Pero noten, ¿verdad?, que en el tiempo de Constantino la iglesia se vuelve más institución, menos movimiento. La idea era mantener el poder, mantener la estructura de la iglesia, más que compartir las buenas nuevas de Cristo Jesús. Y en su ascenso a ser hegemonía política y religiosa, la verdad se llega a centralizar en los niveles más altos de la iglesia, es decir, en los líderes religiosos, ¿verdad? Así que los líderes religiosos, como por ejemplo el Papa o los obispos, se vuelven la última palabra en asuntos de interpretación de las Escrituras, en formación de doctrina, y funcionan de cierta manera como los únicos portavoces de Dios, ¿verdad? Es decir, no hay necesidad de profetas porque tenemos a estos líderes espirituales. Así que el surgimiento de un profeta, ¿ok?, digamos, ¿verdad?, alguien que haya recibido una revelación directa de Dios, en cierta manera llega a ser una amenaza a la estructura de poder que la iglesia ha establecido. Recuérdense que habían jerarquías, ¿verdad?, en la iglesia cristiana en este entonces, y los líderes religiosos que estaban arriba, los obispos, cardenales, el papa, ¿verdad?, que esté en ese entonces, porque ya para este entonces comenzamos a ver la función de un papa, comienza a decir, hey, esto de que haya alguien por ahí que diga que ha recibido revelación directa de Dios y por tanto, escúchenme, créenme, hay un problema en eso, ¿verdad? Definitivamente comienza a presentar un problema a la estructura. Así que junto con el poder de la iglesia y este asunto, ¿verdad?, que se va disminuyendo el don profético, la importancia del don profético, tenemos un problema. El don profético en cierta manera no solo es visto como sospechoso, sino también se comienza a desaparecer. Ya comenzamos a ver ese problema a través de los siglos de la iglesia del medioevo, de la Edad Oscura. Ahora, con todo eso, los reformadores, llegamos al tiempo de los reformadores, ¿verdad? Y uno dice, ok, aquí va a venir. De paso, déjenme decir lo siguiente, porque creo que esto es importante. No quiero que ustedes piensen de que no hubieron profetas en este entonces. Sí los hubieron, pero generalmente eran callados, eran vistos como personas locas, ¿verdad? Todo eso. Y realmente no tenemos mucha información sobre esos profetas. Muchos que clamaron decir tener el don profético, pero que por el poder político de la iglesia, por el control de la iglesia, estas cosas realmente no salieron, ¿verdad? Y en este entonces solo había realmente una iglesia, ¿verdad? Al principio del tiempo del medioevo. Pero cuando llegamos al tiempo de los reformadores, ya esta idea de que Dios le pueda hablar o pueda levantar un profeta, que le pueda dar a alguien el don profético y reciba mensaje divino directo de Dios, básicamente está desaparecido.
Cuando llegamos al tiempo de la Reforma Protestante, ya estamos hablando de los años 1500, casi hay un rechazo completo del don profético a través, digamos, de visiones o de sueños. Les pongo esta cita de Dennis Fortin, profesor y teólogo, que describe esta época en la siguiente manera. Miren lo que él dice. Él dice, sin embargo, todos los reformadores magisteriales del siglo XVI, es decir, de los años 1500, rechazaron la manifestación de sueños y visiones proféticas entre ellos y no se consideraron dotados de un don de profecía tan sobrenatural. Para ellos, el don de profecía ya no era necesario una vez finalizada la redacción del Nuevo Testamento. En parte lo que los llevó a esta conclusión fue el abuso y fanatismo, ya hemos hablado de eso, experimentado por algunos seguidores de la Reforma. Y de paso, ese último punto, sería bueno mencionar un poquito más de eso. El gran problema es que muchos a través de la historia dicen yo tengo el don profético y al decir eso y no tienen realmente el don profético, llega a perjudicar la obra, la misión, la iglesia. Muchos han dicho que son profetas. En la Biblia tenemos falsos profetas. Jesús había dicho que se iban a levantar falsos profetas. En el proceso dañan, ¿verdad? Ese es el propósito de que Satanás levante un falso profeta. Dañar lo que Dios realmente está tratando de hacer. Entonces, ya cuando llegamos al tiempo de los reformadores, este es un rechazo completo de un profético sobrenatural, ¿verdad? Eso de que Isaías mira una visión, no, eso ya no sucede. Eso quedó en el pasado, a tiempo de Antiguo y Nuevo Testamento, pero no ahora. Ahora, en sí esto tiene mucho sentido para los reformadores protestantes, porque si ustedes se recuerdan, ellos seguían bajo 5 principios, ¿ok? O lo que nosotros conocemos como 5 solas de la Reforma. ¿Cuáles son? ¿Verdad? Aquí los tienen. Sola Escritura, sola gracia, sola fide, solus Christus, soli Deo gloria, ¿verdad? ¿Qué es lo que quieren decir? Bueno, solamente la Biblia, solamente por la gracia, solamente por la fe, solamente Cristo es el que nos puede dar salvación y solo Dios merece la gloria. Pero noten la primera de estos puntos, ¿verdad? Sola Escritura. La idea aquí, ¿ok? En este concepto de sola Escritura es que únicamente la Biblia puede ser la más alta autoridad en nuestras vidas. Más, lo único que tú necesitas es la Biblia. Entonces, que alguien venga en el tiempo de los reformadores y diga, yo recibí visión directa de Dios y Dios me está diciendo tal y tal y tal cosa, para que un reformador acepte eso como visión, era un poquito difícil porque la idea era solamente Biblia, sola Escritura, ¿verdad? Solamente las Escrituras es nuestra única apelación a verdad o norma autoritativa en nuestras Biblias, en nuestras vidas. Entonces, que alguien venga y posiblemente contradiga la Biblia, problema muy grande. Entonces, en el tiempo de los reformadores, comenzamos a ver de nuevo que el don profético como que queda en el olvido, por lo menos un don profético activo, porque en el pasado ellos no tienen ningún problema para decir sí, Dios habló a través de profetas, pero en el presente no, ellos dicen no, eso no puede suceder ahorita, ¿verdad? Así que alguien tenía una visión, alguien tenía un sueño y ya lo miraban de nuevo con mucha sospecha y bastante rechazo. Ahora de nuevo, esto es en los años 1500, pero las cosas comienzan a cambiar, en particular en Estados Unidos, en el tiempo del primer gran despertar. Ahora, ¿por qué Estados Unidos? Que queremos esto claro. Porque el cristianismo, que estaba concentrado generalmente en el área de Europa, comienza a disminuir después de la Reforma Protestante, comienza a tener menos control sobre las personas o menos influencia sobre las personas. Comienza el tiempo del alumbramiento, comienzan estas teorías, ¿verdad?, que alejan a las personas de Dios. El ateísmo comienza a crecer más en Europa y realmente la sede del cristianismo se mueve en el protestantismo aquí en Estados Unidos. Estados Unidos llega a ser principalmente una nación cristiana, ¿verdad?, en sus inicios. No perfectamente, pero lo es. Entonces, cuando llegamos 200 años más adelante de la Reforma Protestante, que sucede en los años 1500, 1530, hasta estos años, de 1730, 1740, las cosas comienzan a cambiar en lo que nosotros llamamos el Gran Despertar. El Gran Despertar.
Y este periodo de tiempo ah, es motivado, es alentado porque hay mucho rechazo que está creciendo entre las personas. Hay muchas personas que sencillamente están diciendo no queremos nada de Dios. Entonces hay como una urgencia de poder reavivar a las personas. Y yo quiero que notes esto, ¿verdad? Porque estas fueron las cosas que sucedieron en el Gran Despertar, de acuerdo a la historia, ¿verdad? En primer lugar, de nuevo, fueron motivados por el secularismo creciente, perdón, ahí debería ser secularismo, que estamos hablando del alumbramiento, la fuerza de las teorías evolucionistas, el materialismo, todo eso, ¿verdad? Comenzamos a ver que eso va creciendo y hay un secularismo, un rechazo de Dios que comienza a entrar entre las personas. Esto comienza de nuevo a dar ese sentido de urgencia, y entonces este gran despertar es afectado grandemente por predicadores fuertes, donde ellos tenían servicios emocionales, a un llamado a que nos apegáramos a las Escrituras y a reconsagrarnos nuevamente con Dios. Y esta es una cita que sale, creo que sale del doctor Lefteroff, que dice que los líderes cristianos a menudo viajaban de pueblo en pueblo predicando sobre el evangelio, enfatizando la salvación de los pecados y promoviendo el entusiasmo por el cristianismo, ¿verdad? Entonces, aquí comenzamos a ver un periodo, ¿verdad?, donde se comienza a predicar fuerte la palabra de Dios. Comenzamos a ver de que los predicadores, ¿verdad?, sienten esa urgencia para convertir a las personas, para llamarlas de regreso al cristianismo, que no se dejen llevar por el secularismo, ¿verdad? Y de nuevo, este es un momento que sucede primordialmente en Estados Unidos, ¿verdad? Pero muy importante porque comienza a establecer el contexto histórico de lo que viene en alrededor de 100 años. Pero noten lo que sucede en estas predicaciones del Gran Despertar, ¿verdad? Usted lo que encuentra aquí es que en estas predicaciones los predicadores, supuestamente llenos del Espíritu Santo, predicaban que todos nacen pecadores, que el pecador sin la salvación termina en el infierno. Todos pueden ser salvos si confiesan sus pecados, buscan perdón y aceptan la gracia de Dios. Todos pueden tener conexión directa y emocional con Dios. Y la religión no debe ser formal, institucional, sino casual y personal. Ahora, yo quiero que hagamos una pausa aquí porque estos son puntos muy interesantes, ¿verdad? El último punto, es más, lo pongo una vez más aquí en la pantalla. El último punto, esto de que la religión no debe ser formal y institucional, sino casual y personal, es lo que nosotros, es la manera generalmente como nosotros adoramos en los templos, por ejemplo. Porque si ustedes se recuerdan, muchos de ustedes han sido católicos, ¿verdad? Pero históricamente el catolicismo tiene una religión muy formal, ¿verdad? Tiene una práctica de adoración muy litúrgica, alta en liturgia, es el término que usaríamos, ¿verdad? En los símbolos, en las ceremonias, todo eso. Mientras que en este entonces se está hablando más de algo casual, no estamos hablando de irreverente, tanto como que esa estructura alta en liturgia comienza a disminuirse aquí. Y parte de este reavivamiento o este gran despertar dice, mira, no es asunto de tener eso, es asunto de tener algo personal con Dios. Entonces remueve esa alta liturgia y lleva las cosas sencillamente a un asunto de fe. Ahora, este despertar religioso dura aproximadamente 10 a 15 años. Y no es el tiempo de Elena de White, ¿ok? Elena White aún no ha nacido. Tampoco es el tiempo de la Iglesia Adventista. La Iglesia Adventista aún no ha sido formada. Pero lo que comenzamos a ver es un despertar religioso que comienza a cambiar las nociones anteriores del don profético, en particular de la presencia del Espíritu Santo, ¿verdad? Comienzan a sentir una urgencia, un fuego por las cosas de Dios, para tratar de regresar a lo que se había perdido. Y entonces, ese papel que se había disminuido, el papel profético que se había disminuido entre el pueblo, ahora comenzamos a ver una vez más estudio de la Biblia, surgimiento, el papel del profeta, etc. Y en particular, les pongo esto una vez más, este asunto donde se puede tener una conexión directa y emocional con Dios, ¿verdad? Es importante porque el profeta,
cuando el profeta es levantado en la Biblia, tiene que tener una conexión directa con Dios, ¿verdad? Entonces esto se comienza a predicar en el gran despertar. Pero alrededor de 40 a 50 años después es que encontramos un periodo todavía más importante. Y este es el tiempo de Elena de White, ¿ok? Este es el tiempo en que Elena de White crece. Este es la niñez de Elena de White. Todas estas cosas están sucediendo en este entonces. Porque lo que sucede ahora es que las condiciones que se van a presentar abren la puerta nuevamente para que la iglesia cristiana acepte a un profeta en su medio, ¿ok? Y de nuevo, no es que este periodo de tiempo se desarrolla la prueba de que Elena de White es profeta, sino que las condiciones se desarrollan para que la puerta quede abierta y diga, ok, tal vez Elena de White es profeta. Hay 4 desarrollos importantes o 4 condiciones importantes que nosotros debemos de notar durante este periodo, ¿verdad? Y lo vamos a hacer de esta manera, ¿ok? 4 condiciones importantes que suceden ya llegando a los años 1790, 1800, 1810. ¿Ok? Primero, vamos a ir aquí, perdón. ¿Ok? Es el segundo gran despertar, no el primero, el segundo. ¿Ok? También las reuniones de campamento, un movimiento de santidad y el surgimiento de grupos radicales carismáticos. ¿Ok? Estas 4 condiciones son importantes porque es entre estas cosas que Elena de White surge y es durante este tiempo que Elena de White es llamada como profeta, ¿ok? Entonces, tenemos que hablar un poquito de estos desarrollos importantes para poder comprender un poquito más, ¿verdad?, el tiempo de Elena de White. Comencemos con el primero, que es el segundo gran despertar, ¿ok? El segundo gran despertar. Y este fue un periodo de tiempo entre los años 1790 y 1840. Es tal vez el tiempo de más influencia religiosa en Estados Unidos. Es reconocido como un tiempo de reavivamiento religioso protestante. Estaba concentrado principalmente en la área noreste del país, donde efectivamente Elena de White vivía. Y curiosamente, las iglesias crecieron durante este periodo, pero en particular los metodistas y bautistas. ¿Y por qué mencionamos esto? Porque Elena de White creció como metodista, fue bautizada originalmente en la iglesia metodista. Entonces, este segundo gran despertar es otro movimiento, otra ola de reavivamiento entre el pueblo, ¿verdad? Entre el pueblo cristiano. Y aunque es un poquito más concentrado, es muy importante, en particular por la teología que se está enseñando en este momento. ¿Okay? Entonces noten lo siguiente, ¿verdad? Me voy a quitar aquí de la pantalla para que lo puedan ver. Vamos a ver. Oh, perdón. Aquí está. Ok. Dice en este tiempo, la teología de este segundo gran despertar era arminiana, ¿ok? Que significa que toda persona podía ser salva a través de reavivamientos, arrepentimiento y conversión. Esto es lo que se predicaba en ese entonces. También las predicaciones eran emocionales. ¿Okay? Los evangelistas predicaban sermones con mucha emoción, con mucho ánimo. Muchos de paso creían que este despertar, este segundo gran despertar, iba a traer una nueva época milenial, es decir, que ya venía el fin y Dios iba a traer algo mejor. Y de aquí también surgen muchos movimientos de reforma para preparar a las personas a la segunda venida de Cristo. En particular vemos movimientos como el de la temperancia, derechos de las mujeres, la abolición de la esclavitud, etc. Entonces, lo que comenzamos a ver, si ustedes notan, ¿verdad? Durante este tiempo, es que en el segundo gran despertar, de nuevo, 1790, 1840, comienza a haber este sentido de más emoción todavía en los sermones. Comenzamos a ver un llamado a que las personas se conviertan. Ya viene el fin, estamos cerca del fin. Y esta idea de reformar, de cambiar. Ahora, esto lleva al desarrollo de las reuniones de campamentos, ¿ok? A las reuniones de campamentos. Y esto es muy interesante, mis hermanos, porque yo quiero que usted compare estas cosas con lo que nosotros practicamos hoy en día, ¿ok? Porque de paso, es más, mira, antes de leer eso, una de las cosas que nosotros promovemos bastante es el campamento,
¿verdad? En nuestra iglesia, por ejemplo, en la iglesia de Inland, se anima a que se unan al campamento del ministerio de oración, al retiro, es la palabra que usamos, al retiro de familias, al retiro de varones, al retiro de mujeres, no sé, al retiro de discipulado, ¿verdad? Muchos diferentes retiros. ¿Y cuál es la idea? Pues uno se va de donde vive a la montaña a reconsagrarse, a renovar su fe, a reavivarse. ¿Ok? Esto surge durante este periodo. Esa práctica surge durante este periodo. Tal vez lo practicamos un poquito diferente, pero es la idea. ¿Ok? Regresemos aquí. Entonces, ¿qué pasaba? En estas reuniones de campamento, las reuniones anuales se llevaban a cabo cada año, es decir, aquí las personas iban a reunirse en las montañas por varios días para experimentar reavivamiento. Y aquí en particular, y esto es lo importante, que comenzaron a haber reacciones carismáticas y altamente emocionales entre las personas. La adoración así era, ¿verdad? Era una adoración carismática y emocional. Ahora, noten que mientras esto se va desarrollando, estos campamentos se están haciendo más grandes y más grandes. Comienzan a haber experiencias de conversión entre las personas. Pero estas experiencias de conversión se ha registrado que iban acompañadas de manifestaciones físicas dramáticas, ¿verdad? Que incluía, aquí viene, visiones proféticas, trances, caídas, gritos, sacudidas, carreras, ladridos y otras cosas. Y la mayoría de los predicadores al inicio consideraban que estas cosas eran sencillamente manifestación del poder de Dios. Y aquí se testificaba, se daban testimonios públicos de esa conversación, de cómo el Espíritu Santo estaba hablando directamente a nosotros. Y hasta mujeres y niños salían predicando. Entonces, lo que pasa en este periodo y en estos eventos era de que comenzábamos a ver un movimiento más carismático, pero junto con este movimiento carismático, estas características carismáticas en la forma como se adoraban, habían personas que estaban diciendo, oh, yo recibí visión profética de Dios. Entonces, todo esto comienza a suceder. Y de nuevo, Elena de White crece en este ambiente donde las personas comienzan a escuchar más y más de que hay estas cosas sucediendo. Ahora, usted está pensando ahorita, porque yo lo he hecho, ¿ok? Usted está pensando ahorita y dice, ok, bueno, si estas cosas están sucediendo, eso no era de Dios. Mira, el punto aquí no es decir si era o no era de Dios. Nuestro punto es solo relatar la historia de este periodo y históricamente esto es lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Esto es lo que la historia nos dice que estaba pasando entre las personas en estos campamentos. Le tenemos que agregar a eso en la tercera condición que estaba sucediendo en este entonces y era el movimiento metodista de santidad, ¿ok? En la iglesia metodista estaba surgiendo estas predicaciones que se enfocaban bastante en la santidad, pero no era tanto una santidad donde se predicaba apartarse del mundo como la palabra da a entender. Había un elemento de esto, pero la santidad que se estaba buscando era la santidad de la manifestación del Espíritu Santo entre los miembros y los creyentes. Se buscaba la manifestación física del Espíritu Santo en la persona. Entonces noten lo que pasaba aquí. Comenzamos a ver predicaciones poderosas, ¿okay? O con mucho poder. Habían manifestaciones del Espíritu Santo como respuesta a las predicaciones. Escuche esto. Durante el sermón se decía, amén, aleluya, gloria a Dios. Las mujeres podían predicar en este entonces. No eran ordenadas, pero podían predicar. Y había de nuevo momentos donde se daban testimonios de la experiencia que el Espíritu Santo estaba teniendo en las personas. Y en particular se buscaba lo supernatural o lo sobrenatural en la experiencia diaria de la persona. ¿Okay? Intencionalmente la gente andaba buscando y ver cómo se iba a manifestar el don el don del Espíritu Santo, ¿verdad? En las personas.
Entonces, este punto 3, ¿verdad? Durante el sermón se dice amén, aleluya y gloria a Dios. Para nosotros tal vez eso no es nada raro porque durante el sermón hoy en día nosotros decimos amén. Pero reconozcamos que en los servicios que son altamente litúrgicos o que tienen alta liturgia, ceremonia, ¿verdad? Como lo que usted ve, por ejemplo, en una iglesia anglicana, luterana o tal vez una iglesia católica. No hay esas expresiones de amén, gloria a Dios, ¿ok? Esto surge de nuevo durante este periodo de tiempo, ¿okay? Porque por mucho tiempo la adoración era diferente. Ahora aquí surge esta idea de que estamos buscando respuesta. El pastor está predicando fuerte, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo es que el Espíritu Santo va a responder en nuestro medio? Amén, aleluya, gloria a Dios. ¿Okay? Entonces todo esto está sucediendo. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque Elena de White, de nuevo, era metodista, creció durante este periodo, así que ella estaba muy familiarizada con estas cosas. Ahora, la cuarta condición, ¿okay? de lo histórico y las condiciones en el tiempo de Elena White es el surgimiento de grupos carismáticos radicales. ¿Okay? Y quiero que ustedes noten esto, ¿verdad? En este mismo tiempo surgió una buena cantidad de grupos carismáticos que profesaban tener el Espíritu de Dios o que el Espíritu de Dios se estaba manifestando entre ellos. De paso, hablando de esto un poquito, déjenme ver si lo tengo aquí. Sí, ahí está. Un estudio, curiosamente, demostró de que durante este periodo, entre los años 1750 y 1820, habían 315 supuestos profetas en Inglaterra y en Estados Unidos. Miren, muchas personas diciendo que tenían el don profético en estos grupos radicales. Pero en estos grupos se predicaban una gran variedad de cosas, ¿verdad? Algunas de estas cosas no tenían del todo base bíblica. Era sencillamente Dios me reveló esto y por tanto yo se los estoy diciendo y la gente lo creía o no. Unos ejemplos de esto se los quiero dar, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos los casos de Jemima Wilkinson y Ann Lee. ¿Okay? Jemima Wilkinson, por ejemplo, ella recibió una visión que su cuerpo estaba posesionado por un nuevo espíritu y en su renacimiento ella fue asignada por Dios como la amiga universal pública, the public universal friend. Entonces, esto supuestamente ella, ¿verdad? Fue obra directa del Espíritu de Dios en su vida. Y efectivamente muchos salieron creyendo en su don profético y ella llegó a ser una evangelista muy exitosa. Es decir, la gente estaba abierta a esta posibilidad de que tal vez sí, Dios había levantado a Jemima Wilkinson como profeta. Yo no creo que era profeta verdadera, ¿verdad? Como lo vamos a ver en un momento, pero es un ejemplo de lo que estaba sucediendo. Ann Lee, por el otro lado, también conocida famosamente en la historia, ella se consideraba profeta de Dios. Ella afirmaba que había recibido muchas visiones de parte de Dios. Pero entre esas cosas que Dios le reveló, supuestamente ella se le reveló que toda actividad sexual, aún dentro del matrimonio, era maligno. Y ella enseñaba de que este fue el pecado original de Adán y de Eva. Que curiosamente va completamente en contra de lo que la Biblia dice, pero bueno, ¿verdad? La gente comenzó a creer esto porque, de nuevo, estaban abiertos a la posibilidad de que pudiera haber un don profético en su medio. Ahora, tal vez, para darles un mejor ejemplo, el mejor ejemplo que yo les puedo dar es, y el más famoso de todos tal vez, es el ejemplo de Joseph Smith, ¿verdad? Y Joseph Smith, si ustedes se recuerdan, estamos hablando del profeta, el primer profeta de los mormones, o los santos de los últimos días. De acuerdo a Joseph Smith, un ángel vino llamado Moroni, le dio la información de unas placas de oro que debían ser traducidas al inglés. Estas tablas de oro llegaron a formar el libro de Mormón, que cuenta la historia de las tribus perdidas de Israel, que llegaron a América. De paso, la idea aquí es de que este ángel le enseña estas tablas de oro, pero ¿quién escribió estas tablas de oro? No fue el ángel, de acuerdo a lo que Joseph Smith contó, sino un soldado, un guerrillero del quinto siglo que se llamaba Mormón.
Y entonces fue Mormón el que escribió esta historia de las tribus perdidas de Israel. Así que de ahí sacan la idea de los mormones. Ahora, estas tribus fueron visitadas por Jesús mismo. Es decir, Jesús vino y les ofreció la salvación. Y de acuerdo a Smith y a los mormones, la revelación que se encontró en las tablas son más importantes que la revelación previamente dada, incluyendo la Biblia. Es decir, esta era nueva luz que sobrepasa la luz de la Biblia. Así que lo que yo quiero que ustedes noten, y tenemos que reconocer esto, es que habían muchos que estaban surgiendo en este tiempo hablando de ser profetas. Así que la mente de las personas estaba abierta a la posibilidad de que pudiera surgir un profeta entre ellos. Aún dentro del movimiento milerita, al principio del movimiento milerita, se cuenta de que por lo menos habían 50 profetas entre ellos, aunque eventualmente el movimiento milerita comienza a rechazar la idea de que estas visiones pueden ser así, la Biblia únicamente, ¿verdad? Pero interesante, ¿verdad? Durante este periodo se cuenta que alrededor de 200 personas en América vieron visiones, ¿ok? 200 personas. Así que, ¿qué es lo que tenemos? Un gran despertar espiritual, eventos de reavivamiento y consagración, supuestas manifestaciones del Espíritu Santo y una gran cantidad de personas que decían tener el espíritu de la profecía. Y es bajo estas condiciones que surge el ministerio de Elena Harmon. Eventualmente se casa con James White y la conocemos como Elena de White. ¿Okay? Bajo estas condiciones que el ministerio de ella comienza a florecer. Ahora, usted se va a hacer la pregunta, ¿por qué estamos mencionando todo esto? Yo sé, este es un estudio un poquito más largo. No va a haber estudio la próxima semana, ok, ya se lo estoy diciendo, el próximo viernes no va a haber estudio porque yo estoy de vacaciones, necesito descansar, mis hermanos, estoy muy cansado. Así que no va a haber estudio el próximo viernes, pero este estudio un poquito más largo, se me aguanta conmigo, ahora estamos entrando a Elena de White específicamente. Pero ¿por qué estamos mencionando todo esto de la historia? Bueno, por supuesto, ¿verdad? Es importante conocer el contexto, conocer la trayectoria histórica que nos lleva a momentos decisivos en nuestra historia religiosa. Ustedes saben que el contexto es importante para entender lo que ahora nosotros tenemos. Pero aún más importante es el hecho de que todas estas cosas que pasaron en esos días abren la puerta para que los creyentes de esos días acepten el surgimiento de un profeta, pero de manera cuidadosa. Pónganse a pensar en esto. Si Elena de White hubiera surgido en el tiempo de los reformadores, ¿ok? Digamos, ella hubiera surgido 300 años antes de su tiempo. Inmediatamente ella hubiera sido rechazada por los creyentes de esos días. Hubiera sido rechazada por Martín Lutero completamente, ¿verdad? Porque no creían en ese asunto de visiones y sueños. Así que todo lo que sucede en el tiempo de Elena White abre los corazones de los creyentes para aceptar la manifestación del don profético verdadero en ella. Pero por el otro lado, el hecho de que habían tantos profetas y tantas diferentes enseñanzas que supuestamente habían venido por el don profético y que entre ellas mismas se contradecían y contradecían la misma Biblia, surge una pregunta importante. Muy, muy importante. Así que el corazón está abierto, ¿verdad? Ok, tal vez pueda ser profeta de Dios. Pero hay que hacer una pregunta importante y es la siguiente. Aquí está. ¿Es Elena de White profeta de Dios o otro profeta ambulante que realmente no tiene el don profético? Quiero que me sigan en eso. En otras palabras, lo que estamos diciendo es que las condiciones de ese entonces ayudaban el caso de Elena de White como profeta, pero esas mismas condiciones también ponían su don profético en juicio por los creyentes. Así que por un lado, ok, sí, tal vez es profeta, pero vamos a ver si realmente es profeta verdadero, porque mira, muchos otros se han dicho que son profetas y no fueron. Ahora, en este momento, miren hermanos, en este momento, cuando generalmente comenzamos a hablar de Elena de White
como profeta. Generalmente aquí comenzamos a hablar de la manera y la forma en que Elena de White recibió los mensajes de Dios. Miren, queremos decir, ¿sabes cómo yo sé que es profeta? Porque mira cómo recibió los mensajes divinos de Dios. ¿Cómo? Y miren lo que nosotros hacemos, ¿ok? Se los tengo aquí. Nosotros venimos y hacemos lo siguiente. Déjenme ver qué pasa porque no quiero... Ok, bueno, muy bien, para que me estén viendo ahí también, ¿verdad? Lo siguiente pasa, ¿ok? Nosotros comenzamos a mencionar las cosas sobrenaturales que sucedieron en su vida. Por ejemplo, decimos que ella recibió más de 2000 visiones y sueños. Comenzamos a hablar de la falta de respiración durante ciertas visiones, es decir, ella no respiraba durante visiones, una manifestación sobrenatural. Decimos que en momentos se le desapareció completamente la fuerza durante visión, ¿verdad? Esto está en los registros de muchos que fueron testigos de lo que ella experimentaba. También esta fuerza también recibía, es decir, en algunos momentos se le iba la fuerza, pero en otros momentos ella recibía fuerza sobrenatural. En una ocasión le ayudó a sostener una Biblia pesada por bastante tiempo, solamente con una mano. ¿Okay? Una Biblia no sé cuánto pesaba, 20, 30, 40 libras, pero usted se puede imaginar levantar eso y la tenía sostenida ahí en una mano mientras predicaba y mientras miraba una visión, ¿verdad? Y recitaba lo que esa visión estaba diciendo. Así que venimos nosotros y decimos, mira, lo que ella experimentó comprueba de que es profeta verdadera, porque así en muchas ocasiones Daniel, ¿verdad? Después de haber visto una visión cae como muerto. Elías, ¿verdad? O Isaías ve visión, Samuel ve sueños, así que porque le sucedió eso a ella, de repente esto también tiene que ser prueba de que ella es profeta verdadera. De paso, a esto nosotros le podemos agregar un poquito más a la historia. Podemos decir que ella, se me olvidó este punto, pero que ella también había recibido mensajes complejos, que ella no había manera de entender esto o comprender esto. En un caso, Joseph Bates, que era marinero, era capitán de barcos, ella comienza a hablar de la astronomía y ella nunca había tenido educación de esto, ¿verdad? Y entonces uno se queda, wow, ¿cómo fue eso? Pues tuvo que haber sido de Dios, era la conclusión, ¿verdad? De Joseph Bates. Pero, de nuevo, a esto nosotros le podemos agregar lo siguiente. Ella escribió más de 5000 artículos y 40 libros. En compilaciones tenemos 100 libros que salen de más de 50,000 páginas escritas. Tal vez hay más hoy en día. Es la escritora más traducida en la historia de la literatura. En temas, ella escribió de religión, educación, relaciones sociales, evangelismo, profecía, publicación, nutrición y administración. Y miren esto es fascinante. En la escuela, ella solo llegó hasta la edad de 9 años en la escuela, en educación formal. ¿Ok? Hasta los 9 años de edad. Entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos, verdad? Cuando vemos todos estos detalles, decimos, mira eso, ¿verdad? Dios se manifestó de forma especial en ella, en forma milagrosa y en muchos casos en forma sobrenatural, supernatural. Y muchos argumentarían, de nuevo, yo he escuchado este argumento muchas veces, muchos argumentarían que todas estas cosas indican que ella verdaderamente era profeta de Dios. Pero un argumento que depende solamente de las manifestaciones sobrenaturales no es suficiente para comprobar que alguien es profeta verdadero. Escúchenme muy bien, mis hermanos. Porque recordemos que en este tiempo muchas otras personas están diciendo decir y otras personas son testigos de estas cosas sobrenaturales sucediendo entre ellos. Y la pregunta es esa, ¿verdad? ¿Por qué es que nosotros le vamos a creer a ella y no a otros? De paso, este fue el problema que muchos se enfrentaron al principio cuando ella comienza a recibir sus visiones. Históricamente, los primeros adventistas lucharon con esta pregunta. ¿Por qué creerle a ella y no a otros? ¿O por qué no creer en ella del todo? Cuando Elena de White comienza a tener visiones, muchos dudaban si ella realmente tenía el don profético. Y por ejemplo, Joseph Bates, que es uno de los fundadores de la iglesia adventista,
viene y él originalmente rehusaba creer en el don profético de Elena de White. Es más, yo quiero que ustedes noten lo que él escribe en 2 ocasiones. Él dice, en primer lugar, aunque no pude ver nada en ellos, en las visiones de Elena de White, que militara en contra de la palabra. Sin embargo, me sentí alarmado y probé en exceso y durante mucho tiempo no quise creer que era algo más que lo que era producido por un estado mental debilitado prolongado. Y un poquito más adelante, en otra ocasión, él escribe, soy un Tomás que duda. No creo en visiones. Pero si pudiera creer que el testimonio que la hermana ha relatado esta noche fue realmente la voz de Dios para nosotros, sería el hombre más feliz del mundo. Aquí estaba él, ¿verdad? Queriendo creer. Aquí estaba él diciendo, mira, yo quiero verdaderamente creer que ella está recibiendo visiones, pero no puedo. Entonces, al inicio había duda de que ella era realmente profeta de Dios. ¿Y por qué? Porque habían surgido tantos falsos profetas en esos días. Y lógicamente, la pregunta en un caso así es cómo diferenciamos entre un verdadero profeta y un falso profeta. ¿Cuál es la diferencia? Ahora, si usted está pensando en esto, generalmente cuando nosotros hablamos de la distinción entre profeta verdadero y falso, hablamos de un texto en la Biblia. Sacamos Deuteronomio 18, versículo 20 al 22. Y vamos a ir aquí a nuestras Biblias, a Deuteronomio capítulo 18, versículo 20. ¿Okay? Deuteronomio capítulo 18, versículo 20. Y quiero que ustedes noten, ¿verdad? Porque aquí se va a hablar del profeta. Y miren lo que Moisés escribe, ¿verdad? Versículo 20, aquí está. El profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Dice, y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Es decir, ¿cómo vamos a identificar un profeta falso? ¿Okay? ¿Qué es lo que dice el texto? Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Entonces, de acuerdo a este texto, la distinción entre verdadero y falso profeta se encuentra en que si se cumple la señal que el profeta está predicando. Si el profeta dice que algo va a suceder, y sucede, de acuerdo a este texto, ese es verdadero profeta. Si el profeta dice que algo va a suceder y no sucede, ese es falso profeta. ¿Okay? Claramente, así. Y eso es lo que decimos, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de la distinción entre verdadero y falso profeta, decimos, ok, mira, el verdadero profeta va a decir esto es lo que va a suceder y sucede. Falso profeta es mentiroso en esas cosas. Pero esto no es todo lo que la Biblia dice acerca de la distinción entre el verdadero y falso profeta. 5 capítulos antes de esto se dice algo sumamente importante. Y se encuentra en Deuteronomio capítulo 13. ¿Okay? Deuteronomio capítulo 13. De nuevo, estamos en el capítulo 18, ahora el capítulo 13, versículos 1 al 5. Quiero que ustedes noten lo que dice. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios. Y noten, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció. ¿Ok? Aquí en este texto se cumple la señal. Pero viene este profeta y dice, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámoslos. Dice, no darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Versículo 4 dice, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis y a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Versículo 5, tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitares el mal de en medio de ti. Ahora, ustedes notan esto es muy importante.
¿ok? El texto nuevamente nos está hablando de los profetas. Pero esto es lo interesante, y espero que usted capte esto. Aquí dice que el profeta viene, dice que va a suceder algo y llega a suceder. Pero el profeta en su mensaje, no solo en la señal, pero en el mensaje, va en contra de la palabra de Dios. Así que el profeta viene y dice, mira esta manifestación sobrenatural que yo tengo. Estoy diciendo el futuro, estoy prediciendo el futuro y se está cumpliendo el futuro. Y uno diría, oh, tiene que ser profeta verdadero. No, dice Dios, dice Moisés en este caso. No, hay una condición más. El profeta tiene que hablar de acuerdo a la palabra de Dios, a lo que Dios ya ha dicho. Si va en contra de la palabra de Dios, no es profeta verdadero. Se puede cumplir la señal, puede haber manifestación sobrenatural, no importa. Si va en contra de la palabra de Dios, es profeta falso. Entonces, la idea aquí es que la señal de un profeta falso no solo es la manifestación sobrenatural en el profeta, que ha recibido el don profético de una manera sobrenatural, una visión o un sueño. Pudo haber visto una visión, pudo haber visto un sueño, pero si va en contra de la palabra de Dios, no es profeta verdadero. No lo es. Entonces noten que el problema no es lo sobrenatural. La manifestación sobrenatural es solamente un elemento. El profeta dijo que algo se iba a cumplir en este texto y se cumplió. Pero el mensaje no va en armonía con lo que Dios ha mandado. No va en armonía con la palabra de Dios. No apoya lo que Dios ha dicho en el pasado. Así que de aquí, es más, se los pongo de otra manera para que, digamos así, la declaración clara, ¿verdad? ¿Cuál es? No, perdón, aquí no está, es este aquí. Ok, que el profeta verdadero no solo recibe mensaje directo de Dios, pero su mensaje está en armonía con todo lo otro que Dios ha dicho. Si hay supuesto mensaje de Dios, una visión o un sueño que la persona ha recibido, pero va en contra de la palabra, no puede ser profeta verdadero. Esto es claro en el Nuevo Testamento, donde los profetas del Nuevo Testamento no profetizan algo que contradice el Antiguo Testamento, sino cosas que van en armonía o continúan apoyando lo que el Antiguo Testamento ya ha establecido. De paso, ¿no lo hemos visto en el libro de Apocalipsis? Juan, que fue profeta, escribe el libro de Apocalipsis. Jesús le revela ciertas cosas directamente a Juan, pero como hemos visto en nuestros estudios del libro de Apocalipsis, constantemente regresamos a la Biblia. ¿Por qué? Porque acompañan perfectamente lo que Dios había revelado en el pasado. Entonces, regresando a Elena de White, ¿ok? Si Elena de White ha de ser profeta de Dios en nuestro medio, ella tiene que no solo recibir el mensaje divino, directo de Dios, ¿ok? Mira la visión, tiene el sueño, como sea, ¿ok? Recibe eso. Pero también tiene que ir de acuerdo a lo que Dios ha revelado en el pasado. En otras palabras, tiene que apoyar las Escrituras, tiene que apoyar lo que la Biblia dice. Y eso es exactamente lo que nosotros vemos en sus escritos. Por su obra, la iglesia ha sido edificada y dirigida de muchas diferentes maneras, pero tal vez lo que más sobresale es su exaltación particular de la Biblia sobre todas las cosas. No a sus propios escritos. Elena de White no quiere que tú te enfoques solamente en sus escritos. Ella te está diciendo, no, realmente tu enfoque debería estar en algo mayor en las Sagradas Escrituras. Les tengo algunas citas de esto para que ustedes lo miren. Por ejemplo, Testimonios para la Iglesia. Tomo 8, página 247, dice, tengo una obra de gran responsabilidad que hacer. Y es la de impartir por la pluma y de viva voz la instrucción que me ha sido dada. Y debo transmitirla no solo a los adventistas del séptimo día, sino al mundo. Ahora, ustedes notan aquí que ella está hablando de la obra que se le ha dado. He publicado muchos libros, grandes y pequeños, y algunos de ellos han sido traducidos en varios idiomas. Esta es mi obra, aquí viene, exponer las Escrituras a otros como Dios me las ha
expuesto a mí. El punto de ella realmente no era sacar ideas de su propia mente que van en contra de la Biblia, sino era explicar mejor las Escrituras. En notas biográficas, páginas 218 y 219, se escribe lo siguiente. Pero no hay muchos de vosotros que sepan en realidad lo que está contenido en los testimonios. No estáis familiarizados con las Escrituras. Si hubierais hecho de la palabra de Dios vuestro estudio predilecto, con un deseo de alcanzar las normas bíblicas y lograr la perfección cristiana, no habríais necesitado los testimonios. No hay necesidad de los testimonios si escuchamos la Biblia. Es debido a que habéis descuidado familiarizaros con el libro inspirado de Dios, por lo que Él ha tratado de llegar a vosotros por medio de testimonios sencillos y directos, llamándoos a la atención a las palabras de la inspiración. ¿Dónde está aquí? Me perdí. Ahí está. Que habéis dejado de obedecer y urgiéndoos a modelar vuestra vida según sus puras y elevadas enseñanzas. Entonces, de nuevo, ¿cuál es el punto aquí? Ella está diciendo, mira, el punto aquí es enseñarles lo que es la Biblia, porque hemos descuidado la Biblia, así que aquí tengo yo un ministerio. Continúa de paso en esta misma cita. El Señor se ha dignado amonestaros, reprobaros y aconsejaros por medio de los testimonios dados e impresionaros con la importancia de la verdad de su palabra. Los testimonios escritos no tienen el propósito de traer nueva luz, no, sino de impresionar vívidamente en el corazón las verdades de la inspiración ya reveladas. Eso fue lo que Elena de White escribió aquí. En Mensajes Selectos, tomo 3, página 32, ella escribe, en primer lugar, los principios bíblicos y luego los testimonios. ¿Ok? ¿Qué es lo que está en primer lugar? La Biblia. Aquí viene. Es mi primer deber presentar los principios bíblicos. Entonces, a menos que haya una reforma decidida y concienzuda que se note en aquellos cuyos casos me han sido presentados, debo exhortarlos personalmente. Entonces dice, mi deber es presentar principios bíblicos. Una vez más, la Biblia, no tanto mis ideas, sino la Biblia. Y también tenemos el colportor evangélico, página 129. Miren esta cita muy importante. Dice, el Señor ha enviado a su pueblo mucha instrucción, línea sobre línea, precepto sobre precepto, un poquito aquí, un poquito allá. Poco caso se hace de la Biblia. Y el Señor ha dado una luz menor para guiar a los hombres y a las mujeres a la luz mayor. La luz mayor es la Biblia. Los escritos de ella sirven como una luz menor que nos dirigen hacia las Escrituras. Así que, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo aquí? Siempre y constantemente Elena de White apuntaba a la superioridad de la Biblia en nuestro medio. A sus escritos servían, como dice esta última cita, como una luz menor para guiar a los hombres. De paso, hablando de este asunto de guiar a la Biblia, realmente como adventistas lo que nosotros creemos o lo que deberíamos de creer es que Elena de White es un profeta a la Biblia. Es decir, su función era regresarnos a los principios bíblicos que se habían perdido por mucho tiempo. Y hermanos, esta es mejor señal de un profeta verdadero que cualquier otra que podemos dar. Y yo creo que Dios puede levantar profeta aún en nuestro medio, hoy en día. Pero siempre va a tener que ser probado el mensaje del profeta a la luz de las Escrituras. No niego el hecho de que Dios levantó a profetas en el pasado, los usó, que Dios lo hizo en la iglesia cristiana del primer siglo y los usó, y que lo hizo con Elena de White. Si fuera a surgir un profeta en un año, por ejemplo, puede tener toda cosa sobrenatural pasándole, pero eso no significa que es profeta verdadero. Lo único que me indica a mí es que el profeta, algo está pasando, pero tengo que probar, tengo que ver si va de acuerdo a las Escrituras. De paso, por aquellos que están preguntando, a través de su ministerio, Elena de White edificó a la iglesia y guió a muchas personas, pero nunca se formó doctrina de sus escritos. Sus escritos ayudaron a clarificar los principios de la Biblia,
Pero el principio siempre sale de la Biblia. Y hermanos, yo se los digo, aquí estamos hablando de lo que nosotros creemos como adventistas. Este es el estudio número 25, ya vamos terminando con esta serie. ¿Cuántas veces hemos usado el espíritu de profecía o los escritos de Elena de White para decir, mira, esta es la verdad que nosotros creemos? Nosotros nos hemos enfocado en la Biblia, porque la Biblia es la luz mayor. Pero los escritos de Elena de White nos ayudan a comprender esos escritos mejor. Las doctrinas de nuestra iglesia salen de la Biblia, como lo hemos visto en estos estudios. Y por tanto, el don profético de Elena de White fue usado por Dios para iluminar lo que habíamos perdido de la Biblia. Ahora, con todo eso, ¿podemos considerar a Elena de White como profeta de Dios? Absolutamente. Recordemos que la Biblia nos dice a nosotros que el espíritu de profecía se manifestará en el tiempo del fin. Estamos en el tiempo del fin. Ahí está. Dios puede levantar profeta. Recordemos que Joel 2:28 nos dice que Dios va a derramar su espíritu sobre nuestros hijos y nuestras hijas y verán sueños y visiones. Elena White fue mujer que vio sueños y visiones, bíblicamente. No hay ningún problema con eso. Recordemos que Dios siempre ha usado el profeta como su método preferido para comunicarse con su pueblo. Eso fue lo que Elena White hizo. Se le mostró algo y ella dijo, esto fue lo que se me mostró. También recordemos que en el tiempo del fin habrá un remanente que guardará todos los mandamientos y que también tendrá el testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía. De paso, Elena de White llegó a ser fundadora de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que como iglesia adventista, como representante de la Iglesia Adventista, ¿verdad? Como pastor, perdón, no representante, pero como pastor, yo les digo, creemos en los mandamientos de Dios, en todos los mandamientos, en los 10 mandamientos. Y vemos la manifestación del espíritu de la profecía en ella. Y finalmente recordemos que el profeta verdadero no contradice la palabra de Dios, sino que está en completa armonía con los mandatos y estatutos de la palabra. Y eso, como lo hemos visto, es algo que Elena de White enfatizaba más y más. Y por tanto, mis queridos hermanos, yo afirmo lo que nosotros leemos en esta creencia. Número 18, dice: las escrituras dan testimonio de que uno de los dones del Espíritu Santo es el de profecía. Este don es una señal identificadora de la iglesia remanente y creemos que se manifestó en el ministerio de Elena de White. Lo creemos. Y sus escritos hablan con autoridad profética, absolutamente, y proporcionan consuelo, dirección, instrucción y corrección a la iglesia. Y eso es muy claro, lo vemos a través de todos sus escritos, pero también establecen con claridad que la Biblia es la norma por la cual debe ser probada toda enseñanza y toda experiencia. El ministerio de Elena de White no era para que tú la mires a ella sobre la Biblia. El ministerio de Elena de White era para que tú sigas apegado a tu Biblia. Y por eso creemos que ella fue llamada como profeta de Dios. Pienso que nosotros no solo debemos de apreciar el ministerio de Elena de White, pero nosotros debemos considerar sus escritos. Siempre Biblia en mano, porque siempre que hay que probar aún lo que ella escribe, si la Biblia lo apoya o no. Pero hay que apreciar esos escritos porque nos ayudan a prepararnos para su segunda venida. Les voy a invitar que oren conmigo. Querido Jesús, gracias por dejarnos pasar un buen tiempo hoy en estudio. Te pido que cada uno de mis hermanos, al mirar la historia, al analizar el don profético, a ver lo que Elena de White hizo en nuestra iglesia también, que podamos siempre regresar, tal vez a apreciar más que nada las Sagradas Escrituras que nos traen tu verdad, la verdad divina, la verdad que tanto necesitamos en estos días. Padre, gracias por el ministerio de Elena de White. Gracias porque ella nos apunta hacia la Biblia. Gracias porque ella nos trajo mensajes que han edificado nuestra iglesia. Pero ahora pedimos, Padre, de que tú vengas pronto. Pero mientras que vengas, sigue ayudándonos a preservar el don profético en nuestro medio, apreciando, guardando, leyendo y oyendo las palabras de todas estas profecías. Te pido que bendigas a mis hermanos donde sea que estén. Gracias por
la paciencia de ellos al analizar todas estas cosas y pedimos tu bendición esta noche en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, gracias nuevamente por estar conmigo, ¿verdad? Yo sé que fue un poquito largo, pero lo hicimos de esta manera para tener un estudio completo. Estoy trabajando en un estudio auxiliar porque me faltan algunos puntos aquí de Elena de White, su papel en relación a la Biblia, porque muchos se equivocan en eso. Y eso va a ser algo mucho más corto, un video que vamos a subir a YouTube, usted se va a dar cuenta de eso. Pero mientras tanto, esperamos que haya sido de bendición. Gracias por su paciencia. Esperamos que hoy usted esté renovado con el estudio de la Biblia, el repasar la historia y ser bendecido a través de los escritos de Elena de White también. Dios me los bendiga, pase feliz noche y aquí los dejo con los anuncios.